Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Estamos analizando el tema que lleva por nombre el ilícito como género, el delito y la falta administrativa como especie del ilícito. Durante el último video estuvimos analizando lo relativo a las diferencias y similitudes entre lo que es el delito y la falta administrativa, y donde concluimos que tanto el delito como la falta administrativa son consideradas como una conducta típica antijurídica culpable y por ende susceptible de imponerse una sanción. Asimismo, determinamos que en materia penal como administrativa está prohibida tanto constitucional como jurisprudencialmente lo que es la responsabilidad civil objetiva, es decir, aquella en la que no se determina la culpabilidad del sujeto activo de la presunta infracción o del delito, por lo que la pena o medida de seguridad de ninguna forma puede trascender más allá de la persona que cometió el delito. En consecuencia, para responder en dichas vías necesariamente debe acreditarse que el sujeto actuó a título de dolo o de culpa, y que sin embargo la mencionada Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en forma indebida en su artículo 34 penúltimo párrafo contempla una especie de responsabilidad objetiva en materia administrativa, la cual desde luego es inconstitucional. Bien, ahora para entender perfectamente lo que es la responsabilidad penal y administrativa y distinguirla de lo que es la responsabilidad civil objetiva, vamos a analizar entonces de manera particular en qué consiste esta mencionada responsabilidad civil objetiva. Esta se distingue de la responsabilidad penal y administrativa en que no requieren en que se acredite la culpabilidad del sujeto al que se le reclama la reparación del daño. Es decir, a diferencia de la materia penal y administrativa, no es necesario acreditar que el sujeto actúa a título de dolo o de culpa, lo que se conoce en dichas materias como el elemento subjetivo, es decir, la parte que se encuentra en la psique del sujeto, es decir, el dolo, la intención de producir o causar un daño, o la culpa, es decir, cuando se produce el daño sin tener la intención, sin embargo, por algún descuido o negligencia se produce el resultado. Es por tales razones que se dice que este tipo de responsabilidad es objetiva y directa, pues se le obliga a las personas a responder por el daño causado por sus propios hechos ilícitos, como los de otros sujetos ajenos a él, como pudieran ser sus cosas y animales. La responsabilidad civil es objetiva porque no le interesan los aspectos internos que pasaron en la psique del sujeto al que se le reclama la reparación del daño, sino solo le interesa el resultado que se aprecia en el mundo exterior a través de los sentidos. Asimismo, se dice que es directa porque, con independencia de si el sujeto al que se le reclama la reparación del daño lo produjo o no, se le reclama directamente a él los daños producidos por su conducta o la de un tercero bajo su custodia, tutela, supervisión, mando o instrucción. La responsabilidad penal y administrativa, en cambio, como ya lo habíamos comentado, son subjetivas, por lo que si no se acredita la existencia del elemento subjetivo llamado culpabilidad, simplemente no habrá responsabilidad penal o administrativa. Es decir, necesariamente el sujeto deberá obrar a título de dolo o de culpa. Expuesto lo anterior y una vez aclarado el por qué el juez cívico no puede ni debe determinar la responsabilidad civil objetiva, analicemos entonces la regulación de dicha responsabilidad por parte del Código Civil de la Ciudad de México. En ese orden de ideas, los artículos 1910 a 1938 del Código Civil de la Ciudad de México regulan la responsabilidad civil nacida de los actos ilícitos que no constituyen delitos. Así, por ejemplo, el artículo 1910 del ordenamiento legal en comento expresamente refiere que el que obrando ilícitamente o contra de las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo a menos que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Asimismo,
El numeral 1911 del ordenamiento legal en comento dispone que el incapaz deberá reparar el daño a menos que la responsabilidad recaiga sobre las personas encargadas de él. Por otro lado, el artículo 1913 del ordenamiento legal en comento refiere que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos, automotores o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva, inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que causen, aunque no obre ilícitamente, a no ser que se demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia excusable de la víctima. En todos los casos, el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos, automotores o sustancias peligrosas será responsable solidario de los daños causados. Ahora bien, por su parte, el artículo 1919 del Código Civil para la Ciudad de México refiere que los que ejerzan la patria potestad tienen la obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que se encuentran bajo su poder y que habiten con ellos. Asimismo, el dispositivo legal en comento refiere que la responsabilidad de los que ejerzan la patria potestad sobre los menores cesa cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios, talleres, etcétera, pues entonces esas personas son las que deberán asumir la responsabilidad de que se trate. Lo mismo ocurrirá con los tutores que tengan incapaces a su cuidado. La reparación del daño puede consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible o bien en el pago de daños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o la incapacidad total, permanente, total, temporal, parcial temporal, el grado de reparación del daño se determinará atendiendo a la Ley Federal del Trabajo, por lo que para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto vigente en la Ciudad de México y se extenderá el número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte, la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Los créditos de la indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Ahora bien, el artículo 1923 del Código Civil para la Ciudad de México dispone que los maestros y artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que se les encomienden. Asimismo, el artículo 1924 del ordenamiento legal en comento dispone que los patrones y dueños de establecimientos mercantiles también están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros a dependientes en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si se demuestra que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia. Ahora bien, el artículo 1927 del Código Civil de la Ciudad de México expresamente dispone que el Estado tiene la obligación de responder del pago de los daños causados por sus empleados y servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas y que esa responsabilidad será objetiva y directa por la actividad administrativa irregular conforme a la ley de la materia y en los demás casos y términos que establece el propio Código Civil. Finalmente, el artículo 1928 señala que el que paga los daños y perjuicios causados por sus sirvientes, empleados, funcionarios y operarios puede repetir de ellos lo que hubiere pagado. En concordancia con lo anterior, el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular se cause en los bienes o derechos de particulares será objetiva y directa
y que los particulares tendrán el derecho a una indemnización conforme a las bases y límites establecidos en la ley. Por su parte, la ley de responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México, en su artículo primero, dispone que dicha ley es de orden público e interés general y tiene por objeto normar la responsabilidad patrimonial del gobierno de la Ciudad de México, así como fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, y que la responsabilidad patrimonial a cargo del gobierno de dicha entidad es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la referida ley y en las demás disposiciones legales a que hace referencia dicho ordenamiento. Finalmente, el artículo tercero de la ley en comento, en su fracción primera, refiere que se entenderá por actividad administrativa irregular aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares, siempre que sea consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad o servicios públicos que no se hayan cumplido con los estándares promedio de un funcionamiento de la actividad o servicio público de que se trate, y que exista relación a causa-efecto entre el daño ocasionado y la acción administrativa irregular imputable a los entes públicos. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video, donde explicamos entonces propiamente lo que es la responsabilidad civil objetiva y su diferencia con lo que es la responsabilidad penal y administrativa. Y a manera de conclusión podemos establecer entonces que si se trata de responsabilidad penal o administrativa, necesariamente y como requisito sine qua non debe acreditarse el elemento subjetivo culpabilidad, es decir, que el sujeto actuó a título de dolo o de culpa. Sin embargo, en la responsabilidad civil objetiva no es necesario acreditar que el sujeto haya actuado a título de dolo o de culpa, ya que con independencia de si éste incurrió o no en el hecho ilícito, se le puede reclamar de manera directa la reparación del daño a esta persona por sus propias conductas o la de terceros que se encuentren bajo su cuidado, custodia, etcétera. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo ya a las infracciones cívicas, pues es el nombre que actualmente reciben las faltas administrativas en materia de faltas de policía y gobierno en la Ciudad de México. Siendo todo lo que tengo que abordar a través del presente video, me despido. Hasta pronto.